Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplemos estas 2 enseñanzas que la palabra de Dios nos ofrece. En este primer punto, reflexionaremos sobre el eterno conflicto entre Dios y el dinero. El Señor nos ama. Siendo así, no puede querer nada más que nuestro bien. ¿Qué lo lleva a actuar con tal energía? ¿Qué puede llevarle al extremo de perder la calma y echar a los mercaderes del templo? Tratemos de profundizar en nuestra reflexión. No nos quedamos en la periferia. Es correcto. Le molesta encontrar puestos de compra, de venta en la entrada del templo. Se trata evidentemente de un negocio que obtiene utilidades a partir del deseo que tienen algunos hermanos de acercarse a Dios. Es decir, que una casta de comerciantes ventajosamente posicionados a la entrada del templo lucraban con la devoción del pueblo. ¿Cómo no molestase si de un modo muy particular se estaba desnaturalizando por completo la relación del hombre con Dios? El Señor tenía toda la razón de estar molesto, y tendríamos que preguntarnos si no volvería a hacer lo mismo. ¿Hemos cumplido su voluntad de erradicar a los mercaderes del templo? La fe no puede representar ningún motivo de negocio, porque no hay nada que nosotros podamos comprar. Y si hubiera algo, ya fue pagado con la preciosa sangre de Jesucristo, que vale más que cualquier riqueza en el mundo. Desde sus inicios hasta el fin de los tiempos. Pero hay algo más que está en el fondo de esta reacción. Es la lucha constante que tenemos entre Dios y el dinero, que habiéndola vencido Dios como corresponde, nos hemos dejado sus grilletes y seguimos aferrándonos a su acumulación y a su rentabilidad como el valor más preciado. Decimos creer en Cristo y en Dios,
Sin embargo, no somos capaces de desprendernos un ápice de nuestra fortuna y seguimos dependiendo de todo aquello que nos cause riqueza para distinguirnos y sustentar nuestra posición económica, social y política. Seguimos valorando a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Los mandamientos de Dios tendrían que obligarnos a desprendernos del dinero, pero desgraciadamente pocas veces ocurre así. Pretendemos optar por una posición intermedia que en realidad no existe. Así que cuando creemos estar en el punto intermedio, en realidad estamos desfavoreciendo al dinero y estamos en contra de Dios. El que no está con nosotros está contra nosotros. Este es el segundo punto a reflexionar en el día de hoy. El cielo no se compra, sino con la propia vida, y la vida no tiene precio. Hemos de ser capaces de darla para ganarla por toda la eternidad. Esto quiere decir que llegando el caso hemos de estar dispuestos a darla por Dios y por nuestros hermanos. Sin embargo, no hay ninguna condición. He aquí la diferencia fundamental entre el mundo construido en torno a Dios y uno que es construido en torno al dinero. El amor de Dios es incondicional, así que, de un modo muy particular, hay un mundo a imagen de esta relación que no existiría en otras condiciones, ni tampoco dando ese amor a cambio de algo. En cambio, el mundo del dinero siempre va a estar sujeto a la rentabilidad, a las utilidades, es decir, a la retribución. Son imprescindibles. Por ello, el Señor no soporta que se desarrollen actividades comerciales en la casa de su Padre, que bien visto es por el mundo entero, y por supuesto, por cada uno de nosotros. Tomando el Evangelio de San Juan, no deja de admirarnos cómo el Señor se expresa adecuadamente y oportunamente, iluminando el camino. ¿Qué está ocurriendo en el mundo entero? Que nos enfrentamos a estas posiciones polarizadas, entre las que en realidad no hay mucha diferencia. Tal vez lo verdaderamente preocupante sea el acuerdo general, la confluencia, la conciencia en aspectos claves que nos alejan de Dios. Esto es lo que lleva al Señor a hacer un látigo y tirarlo todo por el suelo. Sus palabras y su actitud son proféticas. Más que profecía, diríamos que es una revelación para quien quiere ver y entender. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? No queremos ser crudos ni pesimistas, pero tampoco podemos ser ingenuos. Se nos vienen tiempos muy difíciles, con la corrupción campaneando y los principios éticos y morales por el suelo. No podemos esperar nada bueno. Se agravan las persecuciones y la agresión. Con ello, la violencia y la destrucción y muerte. Estamos afrontando un escenario muy duro, pero que se endurece aún más. Una evidencia muy clara son los templos que ahora se han convertido en discotecas y en centros comerciales y de espectáculo. Habrá mucha agitación e incertidumbre. Muchos empezaremos a caminar como zombies, como ovejas sin pastor, desconectados. Para no verse proscriptos, habrán muchos grupos que llegarán a ceder, aceptar y pactar con lo inaceptable. Ya se proclama un Estado laico, como un sinónimo de desaparecer los crucifijos e imágenes cristianas de todo ámbito público. La fe será constreñida en el ámbito familiar. Con la destrucción de la familia, tendrán que buscar refugio en la privacidad individual, replegada la iglesia por el repliegue de sus fieles. Será muy difícil que estos se mantengan en posiciones leales y consecuentes con la palabra de Dios. El temor por un lado y la conveniencia por otro terminarán por convencer a las mayorías en este circo que podría ser correcto si muchos de nosotros no hacen nada.
Será entonces que el Señor hará nuevamente un látigo y tirará todo por la tierra para hacernos comprender cuál es el verdadero sentido y la razón de nuestra existencia y cómo debemos conducirnos en este mundo, templo del Padre. Solo entonces vendrá tiempos mejores para esta humanidad. Conscientes de que el Señor quiere que hagamos vida a su palabra, meditemos estas preguntas. ¿Has comprendido que el signo del amor de Dios para ti no es ya el templo, sino una persona? ¿Jesús crucificado? ¿Sabes que este signo se te ofrece personalmente para tu libertad definitiva? Oremos. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Danos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas y con ellas el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.